¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como se los anunciábamos, nuestra entrevista hoy en Tele Buen Día es vinculada a las elecciones departamentales y más precisamente a las del departamento de Canelones. Recibimos a uno de los candidatos del oficialismo del Frente Amplio, José Carlos Maía, a quien ya le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes, encantado. Sabe que hace algunos días, sentada en esa misma silla, Lucía Topolansky nos decía que la elección en Montevideo y en Canelones ya estaba ganada. ¿Coincide con ese concepto? Coincido en que el Frente Amplio tiene todas las condiciones para ganar y me parece que es así, pero prefiero, en términos futbolísticos, correr el partido, jugarlo y no decir que lo ganamos antes de jugarlo. Y usted me va a decir que son todos compañeros, son todos del Frente Amplio, pero hay como una mayor sintonía Martínez Maía, Topolansky Orsi, hay como una identificación política con esas duplas. Si gana Maía, ¿es mejor que en Montevideo gane Martínez? A ver, lo que hay son esquemas políticos distintos. En el caso de Montevideo Canelones con Daniel, que tenemos sí una sintonía de trabajo y de acuerdo de algunas áreas que creo que involucran a la gente, tanto en Montevideo como en Canelones, y es lo que importa. Somos de sectores políticos distintos y creo que eso expresa un poco la pluralidad de lo que es el Frente. En el caso de tanto de Lucía como de Yamandú, son del mismo sector y bueno, pueden tener una sinergia por eso, y en el caso nuestro es por otro lado. En particular hemos trabajado mucho con Daniel y en ese sentido hay temas que son centrales que creo que tenemos que poner en marcha juntos, no desde Canelones o de Montevideo, sino articulados. Claro, como zona metropolitana, y justamente vinculado a eso, en un acto conjunto que hicieron días pasados con Martínez, pusieron el foco en el transporte, Sí. en que la mejora en la circulación en Montevideo abarque también al transporte ida y vuelta entre Montevideo y Canelones. ¿En qué se está pensando? ¿Qué plantean? ¿Qué obra piensan para, me imagino en particular, solucionar la circulación por Avenida Italia? Más allá de que Montevideo y Canelones no están conectados solo por Avenida Italia, el nudo principal en cuanto al tránsito está allí. Fundamental es desarrollar una concepción que a vos no te lleve a cometer errores o al menos minimizarlo. Lo que estamos planteando esencialmente es trabajar sobre un corredor que una desde el Pinar hasta lo más al centro de Montevideo posible y que esa vía rápida tenga 4 sostenibilidades. La primera es una económica y financiera, es decir, cuando vayas a invertir, que tenga una atracción para el sector privado que decida invertir, porque el Estado solo no se puede y capaz que tenés que hacer una apuesta en ese sentido. Segundo, trabajar en la sostenibilidad social, es decir, que vos lo que llevas adelante como una obra tenga un empoderamiento de la gente y que eso signifique conocer las necesidades de la región. Tercero, tener una sostenibilidad medioambiental. Sabemos que toda obra genera impacto, bueno, trabajar en ese sentido. Y cuarto, la sostenibilidad política que supone más de una administración. Si vos me preguntás cuáles son la modalidad exacta y demás, yo prefiero desarrollar eso con calma, con informes técnicos, pero que sepas la gente bien claro que ese es el tipo de solución que queremos, que una a la población y que no se mire de Montevideo o de Canelones, sino como un todo. Claro, pero cuando habla usted de un corredor, la gente muchas veces asocia, por ejemplo, el corredor Garzón. Y si no, o a un corredor en donde, por ejemplo, los ómnibus transiten por la mitad de la calle y eventualmente los vehículos puedan desplazarse por un costado, pero habla de una vía rápida y a mí la idea que se me viene es como una especie de autopista. Bueno, No es lo mismo. No es lo mismo, pero lo más aproximado es decir, nosotros optimicemos una solución que baje los tiempos. Es decir, lo que vos tenés que lograr acá es que la gente vaya viaje en mejores condiciones, con una ecuación económica mejor y que se logre con una sostenibilidad, como dije recién, en 4 pilares. Ahora, si nosotros hoy adelantamos la solución técnicamente posible, exactamente, yo creo que no es tiempo porque tenés que hacerlo muy meditadamente. A mí me gustaría pensar en el corredor central de Avenida Italia y pensar que eso llegue hasta lo más al Pinar posible, pero vos sabés que en la ciudad de la costa tenés todo el lado de Yanatacio y tenés todo el lado de Interbalnearia al norte. Sí, para llegar al Pinar hay 2 maneras. Por eso digo, entonces, pensemos cuál es la mejor manera de articular eso. Lo cierto es que se puede. Nosotros estamos convencidos que eso es posible, que podemos trabajar con ese norte porque es lo que la gente está reclamando y porque además tarde o temprano
es una solución que tenés que abordar con esa concepción, con una mirada nacional, con una concepción metropolitana. Por ejemplo, tú mencionabas el corredor Garzón. Bueno, la parte del corredor Garzón se hizo una solución pensada desde Montevideo, y toda la gente que va de La Paz, Las Piedras, Progreso, ¿qué pasa? Si vas a hacer un corredor central por el que vayan los ómnibus, tenés que tener en cuenta la interacción que tenga el transporte interdepartamental con el que circula por Montevideo. Sí, que eso claramente en el corredor Garzón Eso no sucede funciona adecuadamente. Entonces, eso es un tema que tenemos que solucionar. Es una cuestión que no podemos postergar y decir, no, tenemos que tener claro, aprender de la experiencia y asumir que si vas a hacer un corredor, tiene que tener digamos, la participación en la solución, el involucramiento de todos los operadores. ¿Y hablaron con Daniel Martínez posibles ajustes al corredor Garzón para también contemplar a la gente que va y viene hacia Canelones, hacia La Paz, Sí, Las claro, Piedras? claro que sí, lo hemos hablado y lo hemos visto sobre todo como un tema a solucionar fuerte, es decir, tenés el tema de los semáforos, o del tema de las paradas, es decir, hay una cantidad de cosas prácticas que se pueden solucionar. En Las Piedras, por ejemplo, que es donde yo vivo, pasa que en la esquina de mi casa vos te tomás un ómnibus a 45 pesos a Montevideo y el del otro lado de la esquina te lo tomás a 24 para el mismo destino. Entonces, yo sé que el tema tiene complejidades, pero si no lo abordamos desde una concepción distinta, que priorice la movilidad de la gente hacia un lado y hacia otro, porque no es, si bien mayoritariamente vienen a Montevideo, porque hay más trabajo de este lado que del otro, mirá que hay mucha gente que va de Montevideo a Canelones, a liceos y demás. ¿Cuánta gente, por ejemplo, profesoras que van a dar clases a los liceos de la zona, tienen que revisar mucho la ecuación para el tema de los hijos y el tiempo que ponen y demás, para dar un ejemplo, ¿no? Claro, pero en el pasado periodo de gobierno, en realidad en este que está terminando, también hubo problemas en cuanto al servicio de ómnibus. Hay una empresa que atravesó serios problemas financieros, incluso la Intendencia le quitó algunas líneas. Hay que revisar la ecuación económica también, porque es muy lindo hablar de reducir costos, pero está la viabilidad de las empresas también. Por eso dije, a mí no se me ocurre pensar una solución en que los operadores privados de servicios públicos, que son las empresas de transporte, estén afuera. Tenés que tenerlos adentro, pero tienen que mirar todos la globalidad. ¿Por qué? Porque la historia de la construcción de lo que es el transporte público ha sido en algunas etapas un tanto azaroso, y en Canelones tenés realidades muy distintas. Tenés por un lado áreas rurales en que sabemos que hay corredores que son a pérdida y otros que tienen una cantidad de población muy importante. Entonces ese equilibrio yo lo tengo claro. Y también tenés otro capítulo, que normalmente no lo mencionamos demasiado, pero que es un capítulo a explotar, que tiene que ver con la comunicación interna. Hace muchos años, cuando yo daba clases, en los primeros años que empecé mi carrera, hace 25 años, me iba de Las Piedras hasta Salinas a dar clases. Ponía más tiempo viajando que dictando mis horas de clase. Bueno, eso no ha cambiado demasiado en el transporte público. Entonces, no se puede hacer cambios sin conocer, sin hablar con los que conocen del tema. Cada vez que llueve y llueve mucho, en particular, la ciudad de la costa es noticia. Vamos todos los canales de televisión, mostramos las condiciones en las que los vecinos tienen que dejar sus casas. Muchas veces ni siquiera pueden ir a trabajar por las condiciones en las que está. Y yo sé que se me va a decir que se ha trabajado mucho, que se ha avanzado, que hay un plan de obras que está en funcionamiento, pero la gente dice, ¿hasta cuándo? ¿Hay que hacer algún retoque a ese plan de obras para acelerar los tiempos, para acelerar los procesos? Las líneas generales en cuanto al abordaje conceptual, yo lo comparto. Es decir, como frente amplista, me siento parte de todo lo que hemos hecho, de lo bueno y de lo malo. Es muy fácil para mí decir, a mí, bueno, me ocupo de todo lo bueno, lo llevo conmigo y lo malo no es mío, no. Yo me siento parte de los aciertos y los errores. Ahora, está claro que tenés que trabajar para revertir lo segundo. Lo del acierto, yo creo que está bien la concepción de ir con saneamiento y calles, porque es la solución de fondo en una ciudad que se hizo sola, con la ley del mercado, sin intervención real de un ordenador o regulador como debe ser el Estado. Ahora bien, también tenés que trabajar con lo que siente la gente. Hay cosas que tenés que cambiar hoy y se deben cambiar hoy y trabajar más aún. Ejemplo, el tema de los pluviales.
que el tema más fuerte es eso en el mientras tanto. El mientras tanto es que si yo no te puedo asegurar que vamos a bituminizar todo rápidamente, pero sí puedo decirle a la gente que quiero trabajar para que esos problemas que tienen que ver con la inundabilidad, que se dan en Ciudad de la Costa, que se dan en Salinas, que se dan en varias áreas de Canelones, bueno, tengamos un equipo de rápida respuesta que trabaje. Te doy otro ejemplo. El tema de las podas, que se da fundamentalmente en la costa por las características, es un tema que se comenzó a solucionar, pero que tenemos que buscar una solución más rápida y efectiva en determinados tiempos del año. Bueno, esa es otra cosa que nosotros tenemos asumida como parte de mejorar cuestiones que no son de grandes volúmenes de recursos, sino de ser más prácticos en la instrumentación. Los tiempos de gestión son la clave para dar mejor respuesta. Y ahí consideran que hay mucho por mejorar. Sin duda alguna. Desde una concepción hasta de hombre de izquierda, el asumir lo que hemos hecho está bien, pero proponer cosas nuevas en la agenda. Saber que tenés que animarte a pensar que la gente legítimamente dice, bueno, yo hasta acá he avanzado, pero tengo más derechos y los quiero ejercer, los espacios públicos, la posibilidad de esparcimiento, la seguridad desde el tema de la intendencia y en qué se puede dar una mano y solucionar cosas concretas. El tener un espíritu proactivo y tener la actitud de dar la más rápida respuesta creo que es lo fundamental. ¿Va a instrumentar algún cambio en cuanto al cálculo de la contribución inmobiliaria? Mire que se ha hablado también del reaforo claro. en Canelones, incluso hubo algún recurso ante la justicia. ¿Van a hacer algún retoque en ese sentido? Hay una parte que sí y una parte que no. Vamos a empezar por lo segundo. Lo segundo es que nosotros tenemos que despejar lo que en otras épocas en Canelones era un clásico. Vos esperabas que viniera un nuevo gobierno para decir, bueno, va a venir una amnistía y no pago más nada porque me van a solucionar esto. Yo creo que eso, hasta como ecuación y justicia para aquel que hace un esfuerzo, bueno, eso está mal. Sí creo que en algunas zonas, en particular en Ciudad de la Costa, pero en general como Concepción, tenemos que tener la cabeza abierta para hablar del tema de las alícuotas y de las zonas. Y eso es un tema que suena muy interna de la construcción de lo que termina pagando cada quien, pero es un tema a revisar y a conversar. ¿Considera entonces que hay algunas zonas en particular de la Ciudad de la Costa que están pagando por encima de lo que corresponde? Considero que es algo que se debe, digamos, que tenemos que tener en la cabeza para revisar. A mí no me gusta, sobre todo en esta etapa, que estás en una campaña electoral, caer digamos, en lo facilismo, decir, bueno, vamos a hacer, la cuestión es hacerlo con rigurosidad. Yo creo que hay que mantener la línea general, trabajar con mayor eficacia en el caso a caso, pero asumir que hay cuestiones a revisar. Sabe que hay un tema que está latente, usted lo sabe mucho más que nosotros. Incluso a mí me sorprendió que, preparando la entrevista, vi una información en el diario El País que decía que según estimaciones efectuadas por la Alcaldía de Salinas, en la última década, los últimos 10 años, fueron ocupados en forma ilegal 700 terrenos en los balnearios Neptunia y Marindia. Incluso hubo procesamientos por este asunto. 700 terrenos ocupados en menos de 10 años. Parece ser una realidad que está latente, que está a la vista de todos, pero que no todos tenemos demasiada conciencia. ¿Qué hacer con este tipo de situaciones que aparentemente son bastante comunes? Sí, a mí es uno de los temas que me preocupa. Primero, uno naturalmente entiende que el tema de la vivienda en general en Uruguay, en particular en los jóvenes, es un tema que estamos en el debe. Es mucho más lo que falta por hacer en esto y hay problemas fuertes desde el tema de las propuestas concretas, después de la vinculación con el saneamiento que hablábamos hace un rato. Es un tema donde ahora en particular en la zona de Salinas, Neptunia, a mí me consta que el alcalde ha actuado en forma proactiva, el compañero Salvador Bernal, y comparte lo que yo voy a decir ahora. Acá hay un problema difícil de abordar y que tiene que ver, por un lado, por la actuación de la justicia. Segundo, que en algunos de esos terrenos son privados. Entonces, la gente obtiene la información, rápidamente actúa y se mete, para hacerla clara. Y tercero, hay también situaciones de difícil explicación, de cómo se sabe tan rápidamente que eso es así. Entonces, a mí me preocupa mucho
y a nosotros, al equipo nuestro, el tema del ordenamiento territorial, porque eso hace repetir historias de otras zonas del departamento y de otras zonas del país, que la gente va y después vienen los servicios. Entonces, es un tema para nosotros preocupante y que tenemos que ponerle también el ojo desde una concepción nacional y departamental. Pero ojo que hay otros actores en esto. Hay actores de intereses privados y está la justicia. La justicia es la que tiene potestad en muchas de las cosas que están pasando. Pero cuando dice usted que le preocupa la rapidez en la información, está hablando de que alguien desde dentro de la Intendencia filtra el dato de dónde se pueden instalar. Yo tengo, no la seguridad, pero la convicción de que hay algún tipo de organización que permite alguna de estas cosas. Y ojo, con el perfil de quienes se dan, no es solo gente que no tiene dónde vivir y que no, por necesidad pura y dura va a vivir, que la hay, sino también gente que ha especulado. Yo he hablado mucho con los alcaldes de la zona y con los concejales, y es un tema que lo hemos venido trabajando con perfil bajo, lo hemos hablado mucho y sabemos que hay de todo en eso. A veces uno se hace un preconcepto de quiénes son los que especulan con esto. Son terrenos que en alguna de esas zonas tienen un altísimo valor por la región donde están y que después, a la larga, termina generando un desarrollo urbano muy complicado. Pero lo que queda claro, o parece quedarme claro a mí, es que hay una especie de organización para delinquir. Yo no le quiero poner títulos a las cosas. Si hay procesamiento, si hay una organización, a mí, es una organización reitero, para delinquir. a ver, yo no le voy a poner, no lo voy a adjetivar. Sí digo es que hemos observado con preocupación el tema y que resulta desde el punto de vista racional difícil explicar este tipo de situaciones sin presumir o concluir que acá han habido cosas irregulares. ¿Quién tiene que dictaminar este tipo de cosas? La justicia. Si a mí me preguntan quiénes tienen que actuar directamente, a mí me consta que las autoridades municipales, el alcalde y otros compañeros y la propia intendencia han actuado. Ahora, como se ve, es un tema complejo. Bien. Es tan diverso y abarcativo Canelones que es difícil concretar todos los temas en una entrevista porque hemos hablado mucho de la ciudad de la costa, de los balnearios, pero Canelones tiene su parte rural, sus problemas de caminería, sus problemas de inseguridad, el riesgo de la afectación climática a la producción. ¿Qué tiene pensado para ese desarrollo del Canelones productivo, como en su momento se llamó? Bueno, básicamente ahí una de las claves es la caminería rural. En caminería rural, Canelones es el que le da el alimento a casi toda el área metropolitana porque es la granja nacional. Bueno, ahí hay dos procesos a trabajar. Uno, a que ayudar a que los productores tengan mejores niveles de organización para que no solo sea Canelones la posibilidad de desarrollo hacia Montevideo y el área metropolitana, sino también el perfil exportador para que la calidad de vida de los canarios sea mejor. Entonces, prioridad 1, el trabajo en la caminería rural. Segundo aspecto muy importante tiene que ver con el tema de seguridad, tú lo nombrabas. El tema de seguridad, nosotros tenemos una responsabilidad de articular los espacios públicos con el Ministerio del Interior, seguir iluminando. Hemos mejorado mucho el alumbrado público en Canelones, pero es algo que también debemos desarrollar mucho más. Y si vos trabajás en caminería, en accesibilidad y en mejor alumbrado y sobre todo en articulación, vas a desarrollar mucho. Y claro, es cierto, Canelones da para mucho más. Si me preguntás de la costa, creo que lo turístico es algo que todavía tenemos para explotar. Tenemos 72 kilómetros de costa y no tenemos una hotelería acorde al potencial que hay. Ni un puerto de amarras, que deberíamos tenerlo en Parque del Plata o Atlántida, y es uno de los temas que hemos conversado con los distintos ministros de Transporte y Obras Públicas y con operadores privados para desarrollarlo. Entonces, la verdad tenemos muchas cosas por hacer. No quiero terminar la entrevista sin preguntarle dos cuestiones básicas. Una, está atada a la primera pregunta que le hice. A ver. Hay una sensación, o por lo menos usted te lo dice, tengo la convicción de que va a ganar el Frente Amplio. Desde esa convicción me imagino, uno se imagina la campaña y piensa también en que puede llegar a incidir, ¿por qué no?, el voto extrapartidario, es decir, de aquel ciudadano independiente que no está tan atado a una estructura política.
planea la campaña con ese fin, buscando captar a mucha gente que de repente no sea frente amplista y que se vea tentada a incidir en la interna del Frente Amplio para decidir su intendente? Yo creo que una parte importante de la población de Canelones y la población en general elige cosas distintas en cada elección. Por ejemplo, en el propio Frente Amplio puede haber vecinas o vecinos que hayan elegido a Mujica o a Lacalle y que hoy quieren votar en el Frente Amplio a Yamandú o a mí o a José Carlos Maía. Es decir, cualquiera de los dos somos candidatos del Frente y creo que mucha gente va a querer elegir quién va a ser el intendente de Canelones. Entonces, en nuestro caso particular, nosotros queremos ser claros. Nosotros vamos con propuestas para Canelones de descentralización, de concepción metropolitana, de intentar mejorar la gestión. En ese sentido, quizás el elector confíe en uno o en otro. Pero ¿no le molesta, por ejemplo, que Mujica vaya al acto de Yamandú Orsi y sea como un poco la bandera de presentación? A mí me parece que hay en el Frente Amplio 3 grandes figuras que con ellas se rompe el molde. Es decir, Tabaré, Danilo y Pepe son 3 grandes activos de la política uruguaya y del Frente en particular. Pero ahora ninguno de los 3 es candidato. Entonces, al votar en el Frente van a elegir el candidato a intendente entre 2. Y en eso nos sentimos con plena confianza como para representar a Canelones. Bien, y ahora sí le hago la última. ¿Estuvo de acuerdo con que en el último día de su mandato Carámbula haya donado $100.000 a Juventud de las Piedras? Yo creo que el haber hecho en el último día la acción generó suspicacia. En realidad, el Club Juventud de las Piedras, yo soy de las Piedras, y hasta mi padre fue dirigente de Juventud en una época, trato de ir a verlo cada vez que puedo, y creo que lo básico para mí era y es el convenio, y el convenio tiene que ver con contraprestaciones. Pero no hay que ser y parecer. Sí, pero en realidad yo no tengo ninguna duda de la honestidad de Marcos y de su procedimiento, ni de todo el gobierno del Frente Amplio. En ese sentido, capaz que lo debió hacer antes, pero tampoco me parece justo bajarle de la caña. ¿Pero usted lo hubiera hecho? Quizá no en esa circunstancia, pero te estoy diciendo las cosas con el diario del lunes. Yo creo que a mí me parece bueno que la Intendencia le dé para adelante a los clubes deportivos de Canelones y que esto suponga contraprestación para el desarrollo del deporte y de la identidad canaria. En eso no tengo duda. Ahora, respeto los puntos de vista, incluso la denuncia que hizo el candidato opositor, la hizo en términos respetuosos, acá no pasó nada ilegal. A veces el apuro, porque justo Marcos iba a dejar el gobierno y el sentimiento de él hacia la juventud lo hizo ir más rápido de lo que él quería resolverlo. Pero la esencia es que la Intendencia tiene que estar al lado de las instituciones que se desarrollan en Canelones. Y Juventud es una de ellas y obviamente cuando la ven de otros lados de Canelones a veces te ponen, para aquí a mí no me toca nada. La gente puede llegar a decir, están en juego los dineros públicos, el sentimiento como que no debería jugar demasiado. Claro, pero también es cierto que es una institución que está en primera división y que ha desarrollado una obra social importante. Entonces, yo quiero ver esto desde una concepción constructiva. Hay convenio para mejoras de la ciudad, hay convenio para que la obra signifique mejores para la ciudad y mejora para los jóvenes, sí. Y bueno, sigamos trabajando, por ejemplo, para que toda la infraestructura deportiva que está todo a lo largo de la costa, que la utilizamos un mes, tenga una interacción mucho más rápida y fuerte con primaria, con secundaria, y que gurises que a veces hacen la gimnasia en la escuela, a través de la acción de la Intendencia, la hacen en las veredas, la hagan en los clubes deportivos de Canelones. Bueno, muy bien. Queda invitado si llega a obtener el triunfo. La semana siguiente a su triunfo electoral lo tendremos por aquí de nuevo. Bueno, gracias por la invitación. Hacemos la pausa y seguimos con más noticias.